con nosotros Kenneth Rivera Robles, licenciado CPA, profesor, mi amigo, además de eso, expresidente de la Cámara de Comercio y expresidente de los contadores públicos autorizados, y además un hombre que tiene la fortuna de Elon Musk, y puede explicarnos cómo funciona ese mundo. Recientemente se mudó contributivamente de Washington a la Florida Jeff Bezos, y con eso se ahorró $600 millones alegadamente, y sale a relucir que ha dompeado una serie de acciones adicionales de Amazon. O sea, él vendió acciones de Amazon justo después de mudarse y volvió a vender otro grupo de acciones de Amazon, aparentemente para no pagar impuestos. Así que el turismo y el domicilio contributivo aparenta ser que es algo que no depende de la Ley 22 de Puerto Rico, sino que ocurre en todos los estados de la nación y que ocurre en todos los países donde las empresas y negocios cada vez buscan más, ¿verdad?, su alternativa contributiva. Cuéntame de eso. Oye, tenemos una ley 23, tampoco inventamos esto. Si recuerdo el número correcto, y tú tienes en el resto del mundo lo que se llama la Golden Visa, las visas doradas, que es cuando yo le doy dinero a personas que tienen muchos recursos, mucho dinero, va a hacer mucha inversión, y yo quiero alar a esa persona para que venga a hacer esas inversiones donde está viviendo, que en este caso sería el lugar donde se mudó. En el caso particular de Estados Unidos es bien raro. Estados Unidos tú pagas impuestos federales, excepto en Puerto Rico por la sección 933, y por eso es el atractivo de la ley 22. Pero allá una persona que se mude, como tú acabas de comentar, de Jeff Bezos, que se muda del estado de Washington a Florida, pues sigue pagando impuestos federales, pero deja de pagar el impuesto estatal. En el caso particular de Jeff Bezos, el estado de Washington State, estaba pensando poner un impuesto a la riqueza. Y ya tenían hasta el borrador del proyecto y toda la cosa, y de hecho creo que era el 25% del impuesto lo iba a pagar Jeff Bezos. Y de repente Jeff Bezos se muda para Florida antes de que el impuesto lo adopten y lo deja de pagar. Y estas ganancias de capital que tú estás mencionando, como ya vive en Florida, quizás paga contribuciones federales por eso, pero no va a pagar contribuciones en el estado de Washington por eso. O sea que la gente, por evitar esas contribuciones, hace cosas. El caso de tu amigo, del pelotero de San Francisco, del japonés. Shohei Ohtani. El japonés va a diferir el 90 y pico % del ingreso. O sea, él va a cobrar un pedacito ahora y el resto lo va a cobrar cuando acaben los 10 años. El contrato es por 10 años, cuando pasen los 10 años. ¿Qué es lo que está diciendo la gente? No, él se va a mudar para Florida, se va a mudar para Texas, que no tiene contribución sobre ingresos. Y en el caso particular de él, si la tasa se mantiene como la que está ahora en California, que es 14% me parece, pues se ahorra 14%. Oye, 14% es un saco de chavo. ¿Y si se muda a Puerto Rico? Si se muda a Puerto Rico, quizás le funciona, quizás sí, quizás no. Porque el ingreso no es de fuente de Puerto Rico, pero quizás le sale la jugada. Pagaría cero. Lo que pasa es que no es dividendo, interés ni ganancia de capital, es ingreso de servicios que ya rendió. Parece que es compensación diferida. Yo no sé. Si tiene un buen CPA, que me llame. Dame mi tarjeta. Tú vas mucho de pelota. Si lo ves, que me llame y lo miramos. Pero cero está difícil. Si lo sacan en cero, tienes un CPA bien bravo, bien bueno en eso. O sea, Tiene que tener un contacto demasiado grande de la IRS. Pero la verdad es que mi punto con eso de Shohei Ohtani, y obviamente el asunto de Jeff Bezos, es que el asunto de migrar contributivamente por razones estrictamente migratorias es totalmente común, y mucha gente usa Puerto Rico como alternativa entre su portfolio, ¿verdad? De alternativas. Un ejemplo más grande, ¿verdad? Son todas estas empresas, Red Ventures, Money Group, todas estas empresas, Bookings.com. Si tú buscas el edificio de Bookings.com en otros lugares del mundo, son una cosa bella. En Puerto Rico, una oficinita allí en Miramar, pero contributivamente reportan aquí. Pues así es como funciona el negocio. No, oye, no está mal. En el caso particular de Bezos, que tú me habías comentado, y yo, caramba, no sé todas las planillas, las movidas económicas que hace ese señor. Ellos usan mucho, o sea, la gente que está en ese nivel de ingreso no pagan contribuciones como pagamos tú y yo. O sea, el grueso de nuestra contribución es por salario, que paga tasa ordinaria. Las personas que ya están a esos niveles de ingreso así tan altos son ingresos pasivos. Y el ingreso pasivo usualmente tiene tasas preferenciales que son más bajitas. Por ejemplo, el ingreso de interés, el ingreso de dividendo. Ellos usan mucho préstamo, cojo un préstamo y después cuando use el dinero y ya no lo necesito, lo devuelvo. Y en esos casos pues no pago nada. Cuando yo me presto dinero no tengo que pagar contribuciones por eso. O sea que el perfil de estas personas de cómo manejan sus finanzas es un poco diferente.
¿Y por qué esos cambios, esas preferencias? Pues porque el interés y el dividendo y la ganancia de capital, yo en muchas ocasiones tengo la elección. Yo puedo decir cuándo lo voy a recibir. Si es una corporación que yo controlo, yo decido cuándo se paga un dividendo. O cuándo me va a pagar el interés. O si voy a vender las acciones, yo decido cuándo las vendo. Y como comentaste el caso de Jeff Bezos, él se mudó y vende las acciones después que las vende. Y como esos ingresos yo tengo bastante control sobre él, históricamente será el trato contributivo preferencial más barato que el ingreso de salario, que es el que cobramos tú y yo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo tantas acciones y tanta riqueza y tantas inversiones, que el grueso de mi salario viene de ahí, no viene del salario, del trabajo que tú y yo hacemos, pues entonces pues esas personas ahí es que acaban con todas las contributivas bien bajitas, que es lo que siempre ha dicho este señor, este Warren Buffett, que él pagaba una tasa contributiva más bajita que su secretaria. Su secretaria era empleada y pagaría 30 y pico por ciento, y este señor pues serían dividendos, ganancias de capital, el grueso de las cosas que estaba cogiendo, y en ese momento pagaba, me parece que era 15%. Pues él pagaba la mitad de lo que pagaba la secretaria en tasa contributiva. Oiga, en dinero él pagaba mucho más que la secretaria, pero en tasa real, en tasa pues pagaba menos. Digo, cuando tú lo buscas, realmente en la práctica siguen pagando mucho más que el resto de la población, porque en el grueso del ingreso contributivo federal, pues los millonarios pagan mucho más, obviamente, y los billonarios pagan mucho más que el resto de la población, que nosotros a nivel nominal pagamos más. O sea, a nivel de mis ingresos, porcentualmente pago más. A nivel de los ingresos de la nación, pues ellos pagan más. Dicho eso, ¿verdad? Uno ve que General Electric paga cero, y tú dices, diablo, tú sabes, ¿cómo es posible? ExxonMobil, ¿verdad? Uno ve estas empresas Beyond Petroleum y todas estas empresas que están haciendo dinero, Chevron. O sea, cuando tú miras los números de las empresas petroleras, han hecho 120 billones de pesos en ganancias en este trimestre pasado. Te quedas, no, there's just no way que tú puedas ver en estas empresas petroleras del mundo, y cuando las unes anualmente, o sea, son 100 y pico de billones al año. El último trimestre fueron, qué sé yo, 40 y pico de billones, o sea, una cosa obscena de dinero. Dicho eso, es cierto este mito urbano, no sé si es mito urbano, pero esta leyenda urbana de que Elon Musk compró Twitter por nada, porque todo es deuda. Y en la práctica, y voy a explicar brevemente esto, lo que se dice es que yo tengo que pagar impuestos, al igual que tú, de ingresos. Nosotros ingresamos. ¿Qué pasa? Que los billonarios lo que hacen es que se cogen prestado de sus activos y por tanto nunca tienen un ingreso, por tanto no pagan contribuciones sobre ingresos, porque viven de líneas de crédito que piden y como colateral ponen sus activos de sus acciones billonarias, y por consiguiente Elon Musk, Jeff Bezos y toda esta gente no pagan impuestos de su vida diaria común porque no tienen ingresos, sino que tienen deuda, y las deudas no pagan impuestos, que esta es tu columna del domingo. Por eso, y lo pueden hacer así. Yo no conozco los detalles de cuando compró Twitter, pero si yo compro un negocio y yo asumo todas sus deudas, pues yo he visto en más de una ocasión una persona que paga una cantidad nominal porque estoy asumiendo todas las deudas del negocio. No, pero en este caso fue que él se cogió prestado a él mismo, usando de colateral sus activos de Tesla, compra Twitter usando las acciones y consiguió unos bancos que le prestaron los chavos basado en esas contribuciones, basado en esos activos que él tenía de Tesla. Por eso, y hasta ahí no paga contribuciones. Lo que pasa es que el préstamo lo tiene que pagar Jay. O sea, at some point in time tienes que pagar el préstamo. ¿Cuándo? Bueno, pero porque lo que hace es que refinancia y refinancia y refinancia. refinancia. El banco no te vas a refinanciar toda la vida con un tercero. ¿Cómo que no? El banco. Seguro que sí. No te cobra intereses. Ajá, ¿y cuánto la tasa de interés es? De 3-4%, porque es nominal, porque en la práctica yo tengo tantos activos que mi préstamo seguro, por tanto estoy en una tasa preferencial. Así que en vez de pagar el 33% de impuestos, no, 4% al 3%. No, lo que te dije ahorita está mejor que lo que estamos tú y yo, y tiene acceso a unas cosas que tú y yo no tenemos acceso, no estipulado, estamos claros con eso. Pero que tampoco es que él se va a hacer el préstamo y jamás lo va a pagar, lo tiene que pagar y pagar intereses, porque si no se lo pueden adjudicar como ingreso. O sea, si yo soy el dueño de la empresa, poniéndote el ejemplo sencillo, y yo mi empresa me hago un préstamo y nunca me pago ese préstamo, pues en un momento Hacienda puede decir, espérese, ¿eso es una compensación o es un dividendo? Hacienda tiene el poder de recategorizar transacciones y determinar su tratamiento contributivo. Lo mismo con Elon Musk. O sea, si el IRS se percata que él tiene unos préstamos que no está pagando, que no tienen intereses, que no parece que es un préstamo bona fide, pues ellos lo pueden cambiar a que es otra cosa. Pero de que usan mucho el mecanismo de los préstamos, igual que el que te comenté ahorita, ganancias de capital, dividendo, intereses para pagarse compensación, pues sí, es lo más que usan.
O sea que en la vida diaria, el hombre más billonario del mundo lo que hace es que coge prestado, utilizando como colateral sus acciones en Tesla, sus acciones en Starlink, sus acciones en todas sus empresas, y viene y utiliza eso para su vida diaria y por tanto todo lo que ingresa realmente no paga impuestos porque en la práctica su estilo de vida de Ferrari y de viajes y de aviones privados, pues lo paga a través de líneas de crédito de préstamo y por tanto la realidad es que los billonarios del mundo tampoco pagan impuestos, no solo son los ley 22 que se mudan a Puerto Rico. Caramba, algo pagan, pero pagan menos que lo que pagamos, que tasa ordinaria que pagamos tú y yo en tasa ordinaria, ¿no? En la tasa efectiva. Porque es que no pagan nada, porque en la práctica si tú vives tu estilo de vida, lo pagas a base de unas líneas de crédito, préstamos no pagan impuestos. Bueno, pero te va a costar intereses, económicamente va a tener un costo. Pero el costo es nominal, porque como yo soy una... Claro, pero un banco, ¿cuánto le presta Banco Popular o Banco of America o Citibank a un tipo como Jeff Bezos, que su colateral es cientos de billones, a una tasa nominal del 1 o 2% de interés? Ponle 4% de interés, ponle 5%. Pero no es al 33% de tasa de impuestos. Está bien, hombre, está bien, estamos de acuerdo con eso, pero... Mi punto es que la ley 22, esta gente se la busca allá o acá. No, llegas a unos sitios bien parecidos, pero que algo tienes que pagar. O sea, y por ejemplo, el uso del automóvil de él, alguna porción se la tienen que adjudicar como ingreso, porque el automóvil es de él todo el tiempo, no es solo para ir a trabajar que él usa el automóvil. Y de hecho, ese señor creo que ese no tenía ni casa, que él se quedaba durmiendo en la misma planta todas las noches, y tenía una casita chiquita que yo creo que él hizo que parece como un furgoncito y él vivía allí. También tiene una vida como que bien particular y bien rara. Pero si coges prestado y pagas el préstamo, pues te va a costar los intereses nada más. Y siempre algún pedacito te van a adjudicar como ingreso. O sea, si hiciera yo la planilla, ¿no? Porque entonces la comida que te come, esas cosas, pues tienes que adjudicar eso como ingreso y tienen que seguro de vida, seguro de salud. O sea, tiene unas cositas que él tiene que pagar él. Los regalos que le regala a la familia, o sea, en Navidad, pues también tiene que sacar de ahí, o sea, tiene que sacar chavitos para cositas. Pero todo su ingreso, o sea, casi todo. Tú me estás hablando de que hay cositas que va a tener que de gastos bien nominales, Kenny. O sea, no estamos hablando de un tipo que acaba de comprar una empresa por 40 y pico de billones de dólares y que básicamente lo hace sin tener que pagar impuestos de esa adquisición ni tampoco de su estilo de vida, porque en la práctica todo lo que hace es que vive un estilo de vida basado en los préstamos que coge. Por tanto, la ley 22 para él existe a través de un mecanismo de utilizar de colateral todos sus ingresos. Pero lo tiene que pagar, o sea, la ley 22 acá es permanente, no tienes que pagar préstamo. Pero sí, pues llegan, pero es que lo que pagas es nominal, porque es una tasa de interés nominal y eventualmente tienes que pagar la deuda. Pues, ¿qué haces? Lo que haces es que refinancias de por vida todo con tus otros activos. Por ejemplo, tú estás hablando ahorita de Twitter. Cuando Twitter se vaya con los panchos, que tú estás diciendo que Instagram está mejor que Twitter y de hecho Threads es de él también, ¿no? No, Threads es de Meta para competir con Twitter. Pero el punto, es de Meta, pero mira la estrategia de él. La estrategia de él no es dejar de usar Twitter. Twitter va a existir siempre. Solamente va a estar automatizado. Y lo va a cambiar a convertirlo en X. Y X es una empresa que va a hacer lo que para él es una aplicación de lo que WhatsApp tiene en teoría detrás. Y es el concepto de que se convierta en una entidad de servicios que contacte a la gente para que si te hace falta un plomero, ahí tú consigues el plomero. O sea, que Twitter ya no sea meramente para comunicarse entre periodistas, sino que se convierta en un lugar de servicios, de prestación de servicios. Esa es la estrategia a largo plazo de Elon Musk. Twitter no va a dejar de existir, así que en la práctica lo que él está haciendo es usar el sistema contributivo para convertirlo en la ley 22. Nosotros nos quejamos de la ley 22 y queremos que los billonarios paguen cuando se mudan a Puerto Rico, los millonarios paguen cuando se mudan a Puerto Rico, y yo también estoy de acuerdo con que paguen. Pero lo cierto es que estos sujetos de ese nivel de capital lo que hacen es que consiguen un préstamo bancario utilizando como colateral sus activos en Tesla o SolarCity o Starlink o la empresa que sea, y por tanto no pagan impuestos tampoco en Estados Unidos, ni tampoco pagan, y lo que pagan es nominal, son cantidades ínfimas.